Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Si tienes intolerancia a la lactosa, muchas veces no es conveniente retirar los lácteos. Cuando notamos que los lácteos, la leche, nos sienta mal, la mayoría de las veces provocado por cierto grado de intolerancia a la lactosa, incluso si no nos hemos hecho las pruebas que lo determinen o lo diagnostiquen, la mayoría de las personas tienden a retirar los lácteos de la dieta. ¿Por qué? Porque les sientan mal, o al menos esa es la percepción que tienen de manera habitual. ¿Qué ocurre cuando retiramos completamente los lácteos de la dieta? Que mantenemos un aporte mucho más bajo de algunos nutrientes, como por ejemplo el calcio o el fósforo, que son muy importantes para el buen mantenimiento de nuestra salud ósea a largo plazo. Esto es algo que nos interesa sobre todo, como os digo, para ese mantenimiento. La adquisición del máximo de densidad ósea se realiza durante la adolescencia, es decir, durante la etapa adulta, que suele ser cuando aparecen con mayor frecuencia estos problemas de intolerancia a la lactosa, suele ser cuando tendemos a retirar o evitar el consumo general de lácteos. Sin embargo, tenemos que saber que existen diferentes grados de tolerancia realmente al consumo de lactosa. Es verdad que a medida que envejecemos, que vamos cumpliendo años, nuestra tolerancia al consumo de lactosa va disminuyendo, razón por la cual muchas veces podemos notar molestias gastrointestinales, sobre todo con el consumo de leche. Claro, leche, lácteos, pues todo fuera. Bueno, pues realmente la leche puede producirnos algunos problemas gastrointestinales, pero no el resto de lácteos. Si consideramos que un vaso de leche, 250 mililitros, contiene alrededor de unos 12 gramos de lactosa, un yogur no llega, o escasamente tendrá unos 4 gramos de lactosa, y por lo tanto la tolerancia es completamente distinta. Si yo tomo un culín de leche con el café, puedo no notar ningún efecto. Si me tomo un vaso entero de leche, puedo notar esos efectos, pues de aumento, como sensación de estómago revuelto, más gases, mala digestión. ¿Qué ocurre con la leche? Si yo quiero mantener el aporte de nutrientes de la leche, que me podría resultar interesante, esto es valorable, porque la leche, os adelanto, que es un alimento prescindible, pero que nos puede resultar muy beneficioso. Todo habría que valorarlo en su justa medida, de manera individual. Solución: leche sin lactosa, leche deslactosada, que no es que le hayan quitado la lactosa, sino que lleva enzimas. Esas enzimas que tú no tienes, que te impiden digerir adecuadamente la leche, se añaden a la leche en su proceso de elaboración, de envasado, y permiten que esa lactosa presente de manera natural en la leche se rompa, lo cual hace que esté predigerida y tú la puedas absorber sin ningún tipo de dificultad, con lo cual problema solucionado. Y os hablo de este tema de la leche porque generalmente personas que notan molestias con el consumo de leche, en lugar de probar o de utilizar las leches sin lactosa, pasan y sustituyen el consumo de leche por bebidas vegetales, que a veces podrían estar relacionadas con otros problemas de salud por el aumento del consumo de otras sustancias como exceso de azúcar o derivados de las algas que contienen esas versiones también industriales de las bebidas vegetales, problema del cual podemos hablar
en otras ocasiones, que podría estar incluso relacionado con el aumento de la aparición de los casos de hipotiroidismo. Pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. Ya sabéis, podéis dejar en la cajita de los comentarios si os interesa el tema. Vamos con otros lácteos. El yogur, por ejemplo. El yogur es un alimento con una altísima tolerancia respecto a la intolerancia, valga la redundancia, a la lactosa. Es decir, personas que tienen una tolerancia baja al consumo de lactosa toleran generalmente bastante bien el consumo de yogures. A veces puede haber diferencias entre marcas comerciales, incluso diferencias si lo elaboramos en casa. ¿Qué diferencia? El consumo de lactosa por los microorganismos que forman parte de esa elaboración del yogur, de los fermentos lácticos. Esos fermentos, esos microorganismos, se comen la lactosa, por lo tanto, todavía se reduce más la cantidad final de lactosa que contiene ese yogur, que puede llegar a ser tan mínima que casi sería indetectable. ¿Cómo? Alargando el tiempo de fermentación. Cuanto más tiempo de fermentación, hasta un periodo máximo de 24 horas, menos cantidad de lactosa le va a quedar residual a ese yogur. Contraprestación, un yogur más ácido. La lactosa tiene sabor dulce. De hecho, y aquí como anécdota también, la leche sin lactosa, la deslactosada, tiene un sabor más dulce que la leche original. ¿Por qué? Porque se potencia ese sabor dulce al romperse la lactosa en glucosa y galactosa. De esa manera tiene un sabor, como os digo, un pelín, casi indetectable para muchos, más dulce esa leche sin lactosa, que también nos sirve para elaborar el yogur, por cierto, y así todavía quitamos más cantidad de lactosa para elaborar el yogur en casa, porque en versiones industriales no estoy segura, no podría asegurar que ese proceso de elaboración del yogur exista a partir de leche sin lactosa. Así que ahí tendríamos esa duda. El yogur es además un alimento bastante interesante por su actividad probiótica, es decir, proporciona esos mismos microorganismos que se encargan de su elaboración, son microorganismos que forman parte de nuestra barrera defensiva, de nuestra microbiota defensiva, con lo cual se asocian generalmente a mejoras del estado de salud. Además, es un alimento de fácil digestión que nos proporciona proteínas de alto valor biológico. Actualmente podemos elegir también a nivel comercial yogures con un contenido más elevado de proteínas si es algo que nos ayuda a mejorar el equilibrio nutricional en nuestra dieta habitual. Además, es una de las mejores fuentes por su biodisponibilidad del calcio dietético, del fósforo y de algunas otras vitaminas y minerales que necesitamos en menores cantidades, que también están presentes en el yogur. Si pasamos a otros derivados lácteos, evidentemente aquellos postres lácteos azucarados no estarían aconsejados y además no pasan por ese proceso de fermentación del yogur y no desaparece la lactosa. Por lo tanto, no podemos recomendar el consumo de derivados lácteos como por ejemplo arroz con leche, natillas o cualquier otro postre lácteo que no haya sido fermentado. No es así, por ejemplo, el caso del yogur. El queso. El queso tiene otro proceso industrial de coagulación también de los ingredientes y de eliminación del suero. Parte de esa lactosa se va también en ese suero de leche que se elimina en la fabricación, en la elaboración de los diferentes tipos de queso. ¿Qué quesos tienen menos lactosa? Cuanto más curados, menos lactosa. Cuanto más frescos, más suero contienen, más ingredientes originales y mayor cantidad de lactosa.
Es decir, para personas con intolerancia a la lactosa tiene mejor efecto el consumo de quesos curados que el de quesos frescos. Dentro de los quesos frescos podríamos incluir también los quesos crema, que cada vez son más frecuentes y que también tienen pues un contenido variable de lactosa. Siempre podemos mirar las etiquetas de los alimentos para valorar también el consumo de lactosa, la cantidad de lactosa que contienen. ¿Cómo lo miramos? Por el contenido en carbohidratos. Siempre y cuando esos lácteos no lleven otros ingredientes añadidos, que también los vemos en el listado de ingredientes, los carbohidratos no deberían superar los 4 gramos, el 4%. En ese caso estaríamos en un equivalente al yogur con una muy buena tolerancia a la lactosa, excepto en aquellas personas en las cuales la intolerancia a la lactosa sea verdadera y no sea por mal funcionamiento o mala absorción de esa lactosa. Me refiero a personas que tienen genética compatible con esa intolerancia a la lactosa. Las personas con intolerancia genética, consumo de lactosa cero. Es decir, no pueden consumir ninguna cantidad de lactosa porque les provocaría molestias gastrointestinales. Personas con intolerancia secundaria o derivada de un descenso en la cantidad de enzimas que produce nuestro cuerpo, tenemos diferentes grados de tolerancia, algo que debemos valorar de manera individual, pero debemos tener en cuenta también la presencia de lactosa en algunos alimentos en los cuales no nos esperamos, alimentos procesados por la utilización de esa lactosa a nivel industrial. Un caso muy común, del que más se suele hablar y que de hecho se etiqueta para poder distinguir, sería, por ejemplo, en los jamones cocidos. Por lo tanto, si tienes intolerancia a la lactosa, debes vigilar también ese etiquetado para evitar fuentes ocultas de lactosa que puedan estar entorpeciendo también esas buenas digestiones cuando existe sobre todo una baja tolerancia al consumo de lactosa. Así que espero que todas estas recomendaciones os resulten interesantes, que a veces es más conveniente mantener el consumo de lácteos de manera adecuada que eliminarlo completamente de la dieta, lo cual nos llevaría a buscar sustitutos de los nutrientes que estamos eliminando con ese consumo. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.